Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. La reducción del aporte a pensión autorizado por el decreto 558 del 2020, es decir, el que hablábamos ahora, a raíz del COVID-19, ¿afecta a las personas afiliadas a Colpensiones? Bueno, las personas, recordemos que ese decreto, el decreto 558 que estableció lo que acabamos de hablar, de trasladar a las personas de salario mínimo de fondos privados a Colpensiones, este decreto no solamente estableció esto, también trajo una disminución en el aporte de los meses de abril y de mayo, ¿sí? Recordemos que los aportes, para yo poder pertenecer al sistema de pensiones y hacer cotizaciones, las cotizaciones son sobre el 16% de mi salario o de mi ingreso, ¿sí? Este decreto que trajo, este decreto estableció que para de cierta forma alivianar esa carga, ¿sí? Pues por toda esta contingencia que estamos viviendo, disminuyó la cotización del 16 al 3%, ¿sí? Es decir, las personas ahora ya no, durante el mes de abril y el mes de mayo no tenían que cotizar sobre 16%, sino que tenían que cotizar sobre el 3%, en donde el 75% de ese 3% lo pagaba la empresa y el otro 25% lo pagaba el trabajador, ¿sí? Entonces eso es un aporte muy pequeño. Entonces eso disminuyó bastante el aporte que se realizaba a ambos fondos, ¿no? Tanto al fondo privado como al fondo público. Es potestativo, era potestativo. ¿Qué quiere decir? Pues que el decreto decía que las empresas podrán, era si el empleador quería, se podía acoger a este decreto y pagar las cotizaciones no al 16, sino al 3%. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa entonces si yo ya no estoy cotizando sobre el 16, sino sobre el 3? ¿Eso me va a afectar? Entonces la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de al momento en el que yo me vaya a pensionar, si yo cumplo con los requisitos y al momento de hacer los cálculos mi mesada da sobre el salario mínimo, entonces me van a tener en cuenta las semanas de abril y las semanas de mayo, que eso son más o menos 8 semanas, ¿sí? Es decir, si yo cumplo los 57 años, ¿sí? Por allá en el futuro, cumplo 57 años y me hacen el cálculo y me dicen que mi promedio es de un salario mínimo, entonces me van a tener en cuenta esas semanas de abril y de mayo, esas 8 semanas. Si por el contrario, yo cumplo 57 años, ¿sí? Y yo voy a Colpensiones para que haga el cálculo, si ellos se dan cuenta que mi mesada, ¿sí? Que el promedio, después de aplicar todas las fórmulas y el porcentaje y demás, da superior a un salario mínimo, pues ese 8%, perdón, esas 8 semanas no me las van a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, solamente se va a aplicar para las personas que soliciten o tengan derecho a una pensión de un salario mínimo, bien sea en el fondo privado o bien sea en el fondo público. Si yo en el fondo privado me acojo a esa garantía mínima que les decía, que era, si yo cumplí los 57 años, no tengo el capital, pero tengo 1.150 semanas, ¿sí? Tengo derecho a una pensión de un salario mínimo. Entonces, en ese caso, esas semanas de abril y esas semanas de mayo me las van a tener en cuenta en el cálculo, ¿sí? Entonces, es a las personas que a las demás personas las va a afectar. O sea, todas las personas que vayan a tener una mesada superior al salario mínimo al momento de pensionarse, pues esas semanas no se van a tener en cuenta.